Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alexander Javier Acosta Villalba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, que está cursando la materia de Física Fundamental en la carrera de Electrónica y Automatización con su NRC 7839. El día de hoy vamos a hablar sobre carga y descarga de los capacitores. A continuación, como una introducción al tema de carga y descarga de capacitores, se considera que un circuito en serie, inicialmente el condensador del está descargado se cierra en un interruptor. Luego tenemos que un objetivo principal de la carga y descarga de los capacitores es que la experiencia consiste en estudiar el valor de la intensidad instantánea que circula por un circuito RC, que está conectado a una fuente de corriente continua y de carga que va adquiriendo un condensador mientras tiene un lugar de proceso de carga y descarga. Como fundamento teórico tenemos que un condensador o un capacitor, que es lo mismo, es un dispositivo formado por dos conductores cercanos y aislados entre que van denominados por placas o armaduras del condensador. Al conectarse al dispositivo va generando, donde que éste se encuentra en el extremo de un potencial mayor a un extremo, donde que la resistencia R y el coeficiente fluye de A y B, donde que va adecuado por la ley de Ohm. Proceso de carga y descarga de un capacitor. El proceso de carga de un capacitor, consideremos un circuito en la figura 1, que supondremos que el condensador está inicialmente descargado. Si cerramos el interruptor, se observará que pasa el corriente y empezará a cargarse un condensador, donde que la placa positiva del condensador tiene mayor potencial que la placa negativa, y de modo que en el terminal positivo de la batería tiene mayor potencial que el terminal negativo, donde que también podemos decir que un proceso de carga, cuando el interruptor se mueve a una corriente I y es bruscamente, es como un circuito que tiene, como es la fórmula, I es igual a la energía por la resistencia, que esto es medido en amperios, como si su condensador no existiera momentáneamente en el circuito en serie RC, como se muestra con esta fórmula. Luego tenemos que la carga de un condensador en cualquier instante se obtiene integrando la intensidad de una corriente con respecto al tiempo. Como el tiempo sub 0 es igual a 0, la carga del condensador es igual a 0. Se tiene la siguiente fórmula. Luego tenemos unas gráficas de las que hablábamos antes, donde que se puede decir que el voltaje del condensador es del tiempo que tarda en el voltaje del condensador en VC, al pasar en voltios hasta un 63.2% de voltaje de la fuente. Está dado por una fórmula que es tiempo es igual a resistencia por el condensador, donde que R está en ohmios, C está en microfaradios y el resultado está en milisegundos. Después de 5 por T es la fórmula para calcular el tiempo en que se demora. Sería tiempo es igual a 5 por la resistencia por el capacitor, donde que el proceso de carga también es el que consideramos, donde que es la fuerza electromotriz que genera la corriente y la intensidad de corriente que circula por la malla, donde que también se puede observar mediante las gráficas la evolución de la intensidad instantánea en el circuito, que está la diferencia de potencial en el condensador y el proceso de carga. Es decir, que constante el tiempo nos indica el tiempo del condensador es de adquirir el 60% de la carga final, que está en equilibrio. Como se puede ver ahí en las figuras, el circuito está ahí en una resistencia, la fuente, el interruptor. En la figura 1 igual en la figura 2. Luego tenemos la descarga de un capacitor. La descarga de un capacitor, una vez que tenemos cargada el condensador o capacitor, como le dijimos, situamos el interruptor es en la posición 2, donde que forma el condensador se desconecta de la batería, para que así haga el proceso de la descarga de un capacitor, siendo acá la carga máxima que tendría al principio antes de desconectar la batería por medio de un interruptor. Como vemos, hay una ecuación que es tau es igual a resistencia por el condensador, donde que la carga disminuye con el tiempo de I, que sería de la corriente, es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo, donde la ecuación es de integrar. La corriente, como va de A hacia B, el potencial de A es el más alto del potencial en B, por la ley de Ohm, que el voltaje A sub B es igual a I por R. El condensador de la placa positiva A tiene más potencial que la negativa B, de modo que el voltaje B sub A es igual a menos la carga sobre el condensador, donde que también se puede ver que las gráficas es una evolución de la instantánea
de la intensidad de un circuito y la diferencial del potencial en el condensador durante un proceso que debe de ir descargándose por medio del capacitor y a través de una resistencia la cual conlleva un tiempo. A continuación vamos a poner los materiales que se va a utilizar para la carga y descarga de capacitores. Como elemento fundamental un protoboard, un capacitor de 2200 microfaradios, unos cables, un LED verde para la descarga y un LED azul para la carga, una fuente de 11 voltios. Vamos a utilizar las resistencias para la carga, que esta es de... La resistencia 1 es de 22 kilo ohmios, otra resistencia es para la carga igualmente de 22 kilo ohmios. Para la descarga vamos a utilizar una resistencia de 2,2 kilo ohmios, otra de 2,3 kilo ohmios y otra de 2,7 kilo ohmios. En nuestra placa de protoboard cogemos el capacitor de 2200 microfaradios. Como vemos, aquí está la parte negativa, esta se supone que es la positiva. Le vamos a conectar el circuito en serie. Con ayuda de los cables le vamos al uno positivo y al otro negativo, que exista la polaridad. Primero vamos a elaborar el circuito de la carga. Luego, con la fórmula que aplicamos, nos cogió una resistencia de 22 kilo ohmios. Todo debe de ir conectado en serie. Otro igual de 22 kilo ohmios, que nos queda así. Le vamos a colocar el LED azul para ver cómo se enciende, que ya queda conectado, y vamos a alimentarlo con una fuente de energía de 11 voltios, y con ayuda de nuestro multímetro vamos a conectarlo a ver cuál es el voltaje que se llena el capacitor y cuánto consume de energía el LED azul. Luego, para el proceso de descarga vamos a utilizar el LED verde para ver cómo se descarga nuestro capacitor. Ahorita le sacamos nuestro capacitor que estaba ahí y vamos a colocarle en la otra posición. Sacamos estas resistencias, que es de 22 kilo ohmios para que se utilizó para la carga. Ahora vamos a utilizar las resistencias, que es de una de 2,2 kilo ohmios. Todo va conectado en serie. Otra resistencia de 2,3 ohmios y por última resistencia de 2,7 kilo ohmios. Y vamos a sacar nuestro LED azul, que era para la carga, y ahora vamos a ponerle el LED verde para la descarga. Vamos a ver igualmente con nuestro multímetro a cuánto llega la carga de la descarga del capacitor y del LED. Vamos a alimentarnos con nuestra fuente de energía, que es de 11 voltios. Ya, ahorita procedemos a conectar nuestra fuente de energía, que es de 11 voltios. Con la ayuda de nuestro celular le colocamos el cronómetro y debe de cargarse en 120 segundos. Nuestro LED azul que le colocamos como en el procedimiento normal, nuestro capacitor, que es de 2200 microfaradios. Colocamos nuestro multímetro para ver cuál es la cantidad de voltaje que aguanta nuestro capacitor. Y eso va encendiendo poco a poco. Con las dos resistencias que utilizamos para el proceso de carga de un capacitor, que la resistencia 1 era de 22 kilo ohmios y la resistencia 2 es de 22 kilo ohmios. Se va encendiendo. Ahorita vemos que el multímetro ya en el minuto se ha cargado el capacitor de hasta 7,80.
Esto va mediante la gráfica, sería por la ecuación diferencial que se eleva a la ecuación exponencial. Vemos que cómo se va encendiendo nuestro LED azul y el multímetro está marcando ahorita 8,20 voltios de nuestra fuente, que es de 11 voltios en el minuto 30. Veamos cuánto se demora el proceso de carga. En 2 minutos sería los 120 segundos. Cuánto abastece el voltaje nuestro capacitor con la ayuda de nuestro multímetro. Podemos observar ya en los 2 minutos nuestro capacitor ha sabido cargar 8,70 de voltaje, 8,5 porque está variando. Podemos decir que nuestro LED azul está consumiendo la cantidad de energía de 2,5 voltios. Al se ajustar los 11 voltios. Ahorita pasamos nuestro capacitor de 2200 microfaradios a un proceso de descarga con la ayuda del LED verde en un proceso de 80 segundos, y vemos cómo va el proceso mediante el multímetro. Ahorita lo que está encendido, nuestro LED se va disminuyendo. Este lo utilizamos gracias a nuestras resistencias que le calculamos mediante la fórmula, que el tiempo es igual a 5 por resistencia por el capacitor, que nos salió con una resistencia 1 de 2,2 kiloohmios. Luego también utilizamos otra resistencia de 2,3 kiloohmios y la última de 2,7 kiloohmios. Vemos nuestro LED verde que se va apagando casi ya en 1 minuto aproximadamente. Es de 80 segundos, pero todavía sigue un poco prendido. Y este debe de apagarse por completamente en los 80 segundos mediante los cálculos y la utilización de las resistencias. Como podemos ver, ya se apagó por completamente. Como cálculos de nuestro circuito en el proceso de carga que estaba conectado en serie, utilizamos que, como se puede ver en el diseño, la fuente era de 11 voltios, la resistencia de 11 kiloohmios y nuestro capacitor de 2200 microfaradios. Mediante la ecuación EDO, como se puede obtener, ahí tenemos el resultado del voltaje total de 8,5 que nos marcó en el capacitor, que era igual nos consiguió el tiempo que nos marcaba en nuestro multímetro, 1 menos del exponencial al menos tiempo sobre 34,2. Para calcular el tiempo de las resistencias que nos coincida en un tiempo preciso, como el tiempo ya teníamos de 120 segundos, el tiempo es igual a 5 por tau. Tiempo es igual a 5 resistencia por el capacitor, donde que el tiempo ya nos daba 120, despejamos la resistencia y la resistencia nos da de 10,9 kiloohmios. Para el proceso de carga tenemos la corriente, que nos da la fórmula corriente inicial por el exponencial elevado al menos tiempo sobre la resistencia por la carga, donde que la resistencia 1 es de 11 kiloohmios, el voltaje es igual a 11 voltios de nuestra fuente de energía. Para calcular el voltaje es mediante la fórmula que tenemos ahí, voltaje final es igual a la intensidad total por la resistencia total, multiplicado por 1 menos exponencial menos el tiempo sobre la resistencia por el capacitor, que reemplazando los datos nos da el voltaje total de 10,95 voltios. Para la corriente total, mediante la ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, reemplazando nos da a 1 microamperio.
La corriente final nos da de 3,18 microamperios. Luego tenemos para la carga final es igual al voltaje inicial por el capacitor, que nos da multiplicado por 1 menos exponencial elevado al tiempo sobre la resistencia, menos al tiempo sobre la resistencia. Reemplazando los datos nos da que la carga final es de 23,95 microcoulombs. Transformado a coulomb sería por 10 a la menos 6 coulombs. El tiempo que se demoraba es igual a la menos resistencia por el capacitor por el logaritmo natural, el valor absoluto de 1 menos voltaje final sobre el voltaje inicial, que nos marcó de 120,01 al apagarse. Luego, para la descarga del circuito, que igual ubicamos en serie, teníamos que nuestro capacitor igual hicimos funcionar el de 2200 microfaradios y con la resistencia de 7,2 kilo ohms. Mediante la ecuación EDO se obtuvo igual lo mismo, como podemos ver ahí está la ecuación EDO, que tuvo de 8,5 exponencial al menos del tiempo sobre 15,8 como 82. Igual para calcular el valor de las resistencias, en un tiempo de 80 segundos nos salió que reemplazando datos y despejando de 7,27 kilo ohms. El circuito de descarga. Para un circuito de descarga, igualmente como estábamos hablando de él, las mismas fórmulas que es la de carga, sino que esta vez cambia nuestra resistencia, que es de 7,27 en el voltaje de 11 voltios. En el voltaje igual calculamos la misma fórmula, que es el voltaje final es igual a la intensidad total por la resistencia total, todo esto multiplicado por 1 menos la exponencial elevado a la menos del tiempo por RC, que es resistencia por el capacitor. El voltaje final nos da de 33,6237 milivoltios. La corriente, igual mediante la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, nos da que una corriente es de 1,51.306 microamperios. Igual la intensidad final nos da de 10,175 microamperios. La carga final nos da igual, reemplazando todos los datos, como ahora nos dio la intensidad en la resistencia de 7,27 kilo ohmios en el circuito de descarga. En el verde nos dio la carga final de 162,738 microcoulombs. Igual reemplazando el tiempo es igual a menos resistencia por el capacitor logaritmo, que va en el valor absoluto de 1 menos el voltaje final sobre el voltaje inicial, nos da en un tiempo de 80,1 segundos. Gracias. A través del siguiente trabajo nos pudimos dar cuenta sobre ciertas cosas. Por ejemplo, que la relación que hay entre el tiempo de la carga del condensador es un tiempo de la relación que va directa, a la cual mientras mayor es el tiempo, mayor es la carga que va a tener el condensador o capacitor. La descarga del condensador con respecto al tiempo es una relación indirecta. A medida que transcurre más tiempo, la carga del condensador es menor. También podemos observar que el tiempo de la carga del condensador hasta llegar a su máximo o cuando comienza a aumentar en forma mínima es mayor que el tiempo que el condensador que emplea en descargarse hasta que quede sin carga. Los valores del condensador y de la resistencia difieren al valor que se tomó en la forma práctica. Esto se debe a que pudieron presentarse algún tipo de falla durante la medición del tiempo o voltaje, que no se puede apagar por completamente el LED que le pusimos. Gracias.